vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de conversar con Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teresa, buen día. Arely Jalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por atendernos. Teresa, bueno, ¿cómo estamos en este tramo? ¿En qué tramo estamos de la campaña de vacunación? ¿Y para cuándo esperan en la provincia de Buenos Aires poder decir, bueno, por lo menos a todos los que se anotaron, ya los vacunamos? Bueno, vamos a empezar por el final. Creo que vamos a tener un septiembre bastante motivado. Nosotros ya superamos los 10 millones de primera dosis del total de 12 millones y pico de público objetivo. ¿Qué quiere decir? De aquellas personas de más de 18 años en condiciones de vacunarse. Uh-huh. Para eso estamos usando dos metodologías. Una son los vacunatorios tradicionales, son los 650 vacunatorios que hay en la provincia, y a partir del 9 de julio comenzamos con lo que el Ministerio de Salud llama postas de vacunación, que son ambulatorios que pueden estar en plazas, en estaciones de tren o en otros lugares públicos donde la gente que no estuvo inscripta pueda vacunarse con su documento que acredite domicilio en la provincia. De hecho, el gobernador también anunció la semana pasada que mayores de 35 años tenían vacunación libre. Sí. Así que nos estaría quedando aquellas personas, solamente aquellas personas de 18 a 34 años en la turnera, en la distribución de los turnos. Y a medida que siguen llegando vacunas, como va a llegar esta semana Sinopharm y otras vacunas, con tanta afluencia obviamente va a haber sobreabastecimiento en estos lugares. Así que nosotros estimamos tener un septiembre un poco más aliviado. Es cierto que también está en la puerta de la casa la cepa Delta, que ha hecho que algunos países volvieran hacia atrás, tuvieran nuevamente que poner restricciones, pero como creemos que vamos a mucha velocidad con la vacunación, esperemos que esta carrera la gane la vacuna y no tengamos circulación comunitaria de la Delta. Teresa, buen día. Nicolás Lantos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Quería consultarte, cambiando de tema, esta semana charlábamos recién, se viene el cierre de listas, que es un momento particularmente interesante y complejo siempre, pero más cuando, y es una experiencia inédita, se trata de una coalición, como el Frente de Todos. Quería preguntarte, en ese sentido, cómo está llegando el Frente de Todos a ese momento, si la experiencia de gobernar en coalición se vuelve más complicada cuando se acercan estos momentos, y cómo ves que llega cumpliendo casi la mitad de este mandato. Yo creo que vamos a llegar bien. Nadie esperaba que tuviéramos una pandemia, por lo tanto, el gobernador Kicillof y el gobierno nacional se habían preparado para, a partir de diciembre, tener una gestión que demostrara resultados rápidamente en muchos frentes en los que venimos con déficit, en áreas, en programas, en atender a algunos sectores de la sociedad que estamos atrasados. Bueno, tomó la pandemia, nos encontramos con un país y una provincia en particular muy golpeada, y tuvimos que dedicarnos, el gobernador se tuvo que dedicar especialmente a mirar sanitariamente todo este proceso. Así que, de por sí, a la segunda parte de la pregunta, ha sido muy complejo seguir desplegando otras áreas de gobierno en el medio de esta situación, entre las restricciones y la amenaza y la poca colaboración de la oposición, porque esto hay que decir y definir qué es oposición. La oposición es parte en el sistema democrático de un gobierno. Está de la vereda de enfrente para criticar, para aportar, para proponer modificaciones a las políticas, etcétera. En este caso estuvo del otro lado de la vereda tirando cascotes todo el tiempo. No hubo manera de que fueran parte y a pesar de que se los convocó, de que fueran parte de las decisiones de gobierno para mitigar la pandemia. Es cierto que siempre es más complicado para quien gobierna, porque hay que prestarle atención a situaciones internas de las fuerzas políticas, de los frentes, de los propios armados, mientras uno tiene que estar al otro día, por ejemplo, hoy,
seguramente el gobernador va a hacer reunión del comité de emergencia para ver cómo encaramos toda la semana de vacunación para hacer los anuncios que tiene que hacer. En el medio de esto está la discusión, la charla, por el tema del armado de las listas del frente. Y el frente llega bien porque creo que aprendimos todos, luego de las experiencias anteriores, donde sufrimos varias derrotas en las intermedias, y la decisión de Cristina de armar en una única fuerza todo el peronismo como fue en el 2019, continúa, está fuerte el frente, y esta es la semana final, obviamente, donde todos hemos visto en los medios lanzar distintos nombres para encabezar la lista. Y también aquí quiero derribar un mito. No es esencial solamente el encabezamiento de la lista. Me parece que lo más importante es cómo logramos expresarle a la sociedad que, bueno, si vamos a estar más aliviados con la pandemia, se sigue haciendo y se comienza en algunos lugares, en algunos temas, a hacer lo que esta pandemia nos interrumpió. Me parece que eso es la generación de un mensaje de expectativa y esperanza es lo más importante. Es cierto que los candidatos son importantes. Bueno, hay mesas armadas, mesas de la conducción política, como hay en la provincia de Buenos Aires, en la que está el gobernador, en la que está Massa, Máximo Kirchner y otros dirigentes, que afinarán el lápiz esta semana poder armar las diferentes listas, ¿no? Uh-huh. Teresa, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Quería hacerte dos preguntas con respecto a la vacunación. La primera es si para los segundos turnos, para las segundas dosis también aplica la consigna de que si no podés ir el día que tenías el turno asignado, si podés ir de forma libre otro día, que igual te la van a aplicar. Y la segunda pregunta es, ya que llegaron el fin de semana las vacunas de Moderna y se piensa que cuando se apruebe desde Estados Unidos y luego la ANMAT lo autorice, se va a pasar a la vacunación de adolescentes, si se está ya armando una logística vinculada a instituciones educativas o cómo se está armando la logística de vacunación de adolescentes de acá a los próximos meses. Bueno, respecto de la última parte de la pregunta, sí. El ministro Goyán ya lo ha planteado, estamos esperando, como bien usted dice, la aprobación en Estados Unidos y ANMAT. Estimo yo que se va a utilizar, el mismo sistema que estamos utilizando ahora, que es la turnera, a lo mejor con características diferentes, que es la apertura de la inscripción de los adolescentes. Y la otra posibilidad es trabajar con las escuelas. Lo que pasa que vamos a estar en receso escolar por estos días, y si la aprobación es inminente hay que vacunar de manera rápida. Claro. Y el otro tema, con respecto a la segunda dosis, no aplica para la segunda dosis, porque la decisión epidemiológica que tomó el Ministerio de Salud o otra vez una circulación comunitaria o un rebrote, la mayor cantidad de población dosis o con lo que es cierto que no termine para que vayan llegando las vacunas como esta seguir con la segunda dosis, que de hecho ya hay muchos tipos de vacunas que se están aplicando en su segunda dosis. Teresa, para aclarar, vos recién decías que cuando esté la aprobación de la vacunación para adolescentes se va a avanzar inmediatamente, es decir, se podría empezar a vacunar a menores de 18 incluso antes de terminar de hacerlo con las edades más altas. Y en la medida que tenga la aprobación de ANMAT y FDA y Estados Unidos, sí, porque no tiene sentido reservar las vacunas para dentro de un mes. Así que esto no he estado en la conversación de decisión de este tema, cómo se va a abordar, pero la lógica dice que una vez que estén las vacunas y la aprobación, se tiene que avanzar con esto, porque tanto se insistió con que los menores no se contagiaban, de hecho hoy estamos viendo en casi todo el mundo que la cuarta o quinta ola, según el país,
afecta mucho a los menores. Así que una vez que tengamos la vacuna y la aprobación, hay que comenzar de inmediato. Perfecto. Teresa, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros acá en el Destape Radio. Que tengas buen día. Buenos días para ustedes. Hablamos con Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.